Hola, hola, mis adorados seriéfilos y románticos empedernidos. ¿Cómo están hoy? Espero que con la misma energía y entusiasmo que tengo yo por compartirles este vídeo que, créanme, les va a encantar. Yo soy y estoy súper feliz de tenerlos una vez más por aquí. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje a Turquía. No físicamente, sino a través de la pantalla. Porque, seamos honestos, ¿quién no se ha sentido atrapado alguna vez por esas historias turcas llenas de pasión, intriga, paisajes increíbles y, por supuesto, hombres y mujeres que parecen salidos de una revista? Vamos a hablar de series turcas, pero no de cualquiera. Hoy les traigo una selección muy especial, series que a mí personalmente me han enamorado y que sé que a ustedes, los fans del romance y el drama, los van a volver completamente adictos. Prepárense para suspirar, para emocionarse y para quedarse despiertos hasta las tantas de la madrugada porque, créanme, una vez que empiecen, no van a poder parar. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones turcas, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si son nuevos por aquí y les gusta el contenido sobre series, películas, libros y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos y podrán unirse a esta comunidad de amantes de las buenas historias. Vamos, no sean tímidos. Ahora sí, vamos al lío. Empecemos con la primera joya de esta lista, Amor Eterno o Karasevda, como se llama originalmente. Esta serie es un clásico, una de esas historias que te marcan para siempre. Nos cuenta la historia de amor entre Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos opuestos que se aman con locura, pero que se ven obligados a separarse por las circunstancias de la vida. La serie está llena de drama, de intrigas familiares, de secretos oscuros y, por supuesto, de momentos súper románticos que te harán suspirar. La química entre los protagonistas, Burak Özçivit y Neslihan Atagül, es simplemente increíble. De verdad, si buscan una serie que los haga llorar, reír y emocionarse hasta la médula, Amor Eterno, es la opción perfecta. Además, la banda sonora es preciosa, te transporta directamente a Turquía. **** Profundizando en Amor Eterno, un amor atormentado por el destino ****. Amor Eterno no es simplemente una historia de amor, es una exploración profunda del destino, la clase social y las decisiones que marcan nuestras vidas. Kemal, un ingeniero de minas idealista y trabajador, y Nihan, una joven artista proveniente de una familia rica y disfuncional, se enamoran perdidamente. Su amor es puro y vibrante, un faro de esperanza en un mundo lleno de corrupción y engaño. Sin embargo, su felicidad se ve truncada cuando la familia de Nihan, acosada por las deudas y la influencia de un empresario sin escrúpulos llamado Emir Kozcuoğlu, obliga a Nihan a casarse con él para salvar a su familia de la ruina. Este matrimonio forzado destroza el corazón de Kemal y lo obliga a abandonar Estambul, buscando una nueva vida en las minas de carbón. Años después, regresa convertido en un hombre rico y poderoso, consumido por la venganza y el deseo de recuperar a Nihan. El reencuentro entre Kemal y Nihan es explosivo, reavivando la llama de su amor, pero también desatando una serie de consecuencias devastadoras. La serie se distingue por su narrativa envolvente, sus personajes complejos y su capacidad para mantener al espectador en vilo. La interpretación de Burak Özçivit como Kemal es magistral, transmitiendo la fuerza, la determinación y la vulnerabilidad del personaje. Neslihan Atagül, por su parte, encarna a la perfección la fragilidad y la rebeldía de Nihan, una mujer atrapada entre el deber y el amor. Más allá del romance, Amor Eterno aborda temas importantes como la corrupción, la ambición desmedida y las consecuencias de las decisiones que tomamos en la vida. La serie también destaca por su cuidada producción, sus impresionantes paisajes y su banda sonora evocadora que realza la emotividad de cada escena. La música compuesta por Toygar Ikl se ha convertido en un elemento icónico de la serie, contribuyendo a su atmósfera melancólica y apasionada. Si buscas una serie que te haga reflexionar sobre el poder del amor, el peso del destino y la importancia de la lealtad, Amor Eterno es una elección imprescindible. Prepárate para un torbellino de emociones que te mantendrá pegado a la pantalla hasta el último episodio. La siguiente en la lista es Erkenci Kuş o Pájaro Soñador. Esta es un poco más ligera que la anterior, una comedia romántica súper divertida y refrescante. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can, el hijo del dueño, un hombre aventurero y apasionado por la fotografía. Entre ellos surge una conexión instantánea y a partir de ahí,
se desata una serie de situaciones cómicas y románticas que te harán reír a carcajadas. The Method de Mir y Can Yaman, los protagonistas, tienen una química espectacular y la serie está llena de momentos adorables y paisajes preciosos de Estambul. Si buscan algo para pasar un buen rato y olvidarse de los problemas, Erkencikus es la elección ideal. Erkencikus, un vuelo hacia el amor y la libertad. Erkencikus es mucho más que una simple comedia romántica, es una celebración de la individualidad, la libertad y la búsqueda de los sueños. Sanem, una joven inocente y llena de energía, trabaja en la tienda de comestibles de su familia, pero anhela una vida más emocionante y llena de aventuras. Cuando su hermana mayor la convence de ocupar su lugar en una agencia de publicidad, Sanem se adentra en un mundo nuevo y desconocido que la transforma por completo. Can, por su parte, es un fotógrafo trotamundos que regresa a Estambul para ayudar a su padre en la agencia de publicidad. Su estilo de vida bohemio y su espíritu libre contrastan con el ambiente corporativo y estructurado de la empresa. Desde el primer momento, la conexión entre Sanem y Can es palpable, generando una serie de situaciones cómicas y románticas que te harán sonreír sin parar. La serie destaca por su ritmo ágil, sus diálogos ingeniosos y su humor fresco y desenfadado. La química entre The Method de Mir y Can Yaman es innegable, transmitiendo la inocencia y la pasión del primer amor. Además, Erkencikus ofrece una visión encantadora de Estambul, mostrando sus lugares más emblemáticos y sus rincones más escondidos. A medida que avanza la trama, Sanem y Can se enfrentan a una serie de obstáculos que ponen a prueba su relación. Los celos, las intrigas y las diferencias de personalidad amenazan con separarlos. Sin embargo, su amor es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier adversidad. Erkencikus también aborda temas importantes como la importancia de seguir tus sueños, la lucha por la independencia y el valor de la familia y la amistad. La serie te invita a creer en el amor verdadero y a perseguir la felicidad sin importar las dificultades. Si buscas una serie que te levante el ánimo, te haga reír a carcajadas y te recuerde que la vida está llena de posibilidades, Erkencikus es la elección perfecta. Continuamos con Medcezir, que quizás algunos ya conozcan, pero que no podía faltar en esta lista. Es una adaptación turca de la serie estadounidense DOC, pero con el toque especial y el drama que caracteriza a las producciones turcas. Nos cuenta la historia de Yaman, un joven problemático que se ve envuelto en un mundo de lujo y privilegios gracias a un abogado que decide ayudarlo. Allí conoce a Mira, una chica guapa y popular que tiene una vida aparentemente perfecta, pero que en realidad esconde muchos secretos. La serie explora temas como la diferencia de clases, la amistad, el amor y la búsqueda de la identidad. Además, la banda sonora es genial y los actores jóvenes son súper talentosos. Es una serie que te engancha desde el primer capítulo y que te hará reflexionar sobre muchos temas importantes. Medcezir, un remolino de emociones en la alta sociedad. Medcezir trasciende la simple adaptación de DOC, y se consolida como una serie única, con su propio estilo y sello distintivo. La historia de Yaman, un joven proveniente de un barrio marginal que se ve catapultado a un mundo de riqueza y opulencia, es una metáfora sobre las oportunidades, las segundas oportunidades y la lucha por encajar en un entorno ajeno. La serie se centra en las complejidades de la vida en la alta sociedad turca, exponiendo sus secretos, sus ambiciones y sus contradicciones. La relación entre Yaman y Mira, una chica popular y aparentemente perfecta, es el eje central de la trama. A medida que se conocen, ambos descubren que sus vidas están llenas de secretos y que la perfección es solo una fachada. Medcezir aborda temas como la diferencia de clases, la discriminación, la presión social y la búsqueda de la identidad. La serie también explora las relaciones familiares disfuncionales y el impacto de las decisiones del pasado en el presente. La banda sonora de Medcezir es un elemento fundamental de la serie, realzando la emotividad de cada escena y creando una atmósfera envolvente. Las canciones, interpretadas por artistas turcos reconocidos, se han convertido en un símbolo de la serie. La interpretación de Atay Ulusoy como Yaman es sobresaliente, transmitiendo la rebeldía, la vulnerabilidad y la determinación del personaje. Serine Isarkaya, por su parte, encarna a la perfección la fragilidad y la complejidad de Mira, una chica que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Si buscas una serie que te haga reflexionar sobre las desigualdades sociales, la importancia de la amistad y el poder del amor para superar cualquier obstáculo, Medcezir es una opción imperdible.
Prepárate para un torbellino de emociones que te mantendrá enganchado desde el primer capítulo hasta el final. Ahora vamos con una que me tiene completamente obsesionada, Senkalkapm o Love is in the Air. Esta serie es un fenómeno mundial y no es para menos. La historia gira en torno a Eda, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en el extranjero, pero que pierde su beca por culpa de Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto. Para conseguir su beca de vuelta, Eda se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses. Lo que empieza como un acuerdo falso, poco a poco se convierte en algo real y entre ellos surge un amor inesperado. Kerem Bürsin y Hande Erçel, los protagonistas, tienen una química impresionante y la serie está llena de momentos súper tiernos y divertidos. Además, la fotografía es preciosa y la historia es súper original y adictiva. Si aún no la han visto, corran a verla. *** Senkalkapm, cuando el amor florece donde menos lo esperas ***. Senkalkapm es una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo gracias a su historia original, sus personajes carismáticos y su romance irresistible. La premisa de un contrato de compromiso falso que se convierte en amor verdadero es un clásico, pero la serie lo aborda con frescura, humor y una pizca de magia. Eda, una joven independiente y apasionada por la jardinería, se enfrenta a la frustración de perder su beca para estudiar arquitectura en Italia. Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y obsesionado con el trabajo, es el responsable de esta pérdida. Para vengarse, Eda decide enfrentarse a Serkan y termina aceptando un peculiar trato: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de recuperar su beca. Lo que comienza como una farsa, pronto se convierte en una atracción irresistible. Eda y Serkan, 2 personas completamente diferentes, descubren que tienen mucho más en común de lo que imaginaban. A medida que pasan tiempo juntos, aprenden a conocerse, a respetarse y a amarse. La serie destaca por la química innegable entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, quienes interpretan a Serkan y Eda, respectivamente. Su relación en pantalla es tan natural y convincente que es imposible no enamorarse de ellos. Además, Senkalkapm ofrece una visión glamurosa de Estambul, mostrando sus edificios modernos, sus jardines exuberantes y su vibrante vida nocturna. La serie también aborda temas como la importancia de la amistad, la superación personal y la búsqueda de la felicidad. Los personajes secundarios, con sus propias historias y motivaciones, enriquecen la trama y añaden un toque de humor y emoción. Si buscas una serie que te haga suspirar, reír y creer en el poder del amor, Senkalkapm es una elección acertada. Prepárate para una historia adictiva que te mantendrá enganchado hasta el último episodio. La siguiente en la lista es Ask 101 o Love 101. Esta serie es un poco diferente a las anteriores, ya que está ambientada en un instituto y tiene un tono más juvenil. Nos cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que se unen para evitar que su profesora favorita sea trasladada a otra escuela. Para lograrlo, deciden emparejarla con un entrenador de baloncesto que también trabaja en el instituto. La serie explora temas como la amistad, el amor, la rebeldía y la importancia de luchar por lo que uno cree. Además, la banda sonora es genial y los actores jóvenes son súper carismáticos. Es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar sobre la importancia de la amistad y el amor en la adolescencia. *** Ask 101, un himno a la amistad y al amor adolescente ***. Ask 101 se destaca por su frescura, su autenticidad y su capacidad para conectar con el público joven. La serie se centra en un grupo de estudiantes marginados y rebeldes que se unen para evitar la expulsión de su profesora favorita, Burcu. Para lograr su objetivo, los estudiantes deciden orquestar un plan para emparejar a Burcu con el nuevo entrenador de baloncesto Kemal. A medida que trabajan juntos en su plan, los estudiantes descubren el valor de la amistad, la importancia de la lealtad y el poder del amor para cambiar sus vidas. Cada personaje tiene su propia historia y sus propios problemas, pero juntos forman un equipo invencible. Ask 101 aborda temas importantes como el acoso escolar, la presión social, la búsqueda de la identidad y la importancia de la aceptación. La serie también explora las complejidades de las relaciones adolescentes y el impacto de las decisiones que tomamos en nuestra juventud. La banda sonora de Ask 101 es un elemento clave de la serie, reflejando el estado de ánimo y las emociones de los personajes. Las canciones, interpretadas por artistas turcos emergentes, se han convertido en un himno para la generación joven. La interpretación de los actores jóvenes es sobresaliente, transmitiendo la energía,
la rebeldía y la vulnerabilidad de la adolescencia. La serie te hace reír, llorar y reflexionar sobre la importancia de vivir el presente y de luchar por lo que uno cree. Si buscas una serie que te transporte a la época del instituto, te haga recordar tus primeros amores y te recuerde que la amistad es un tesoro invaluable, Ask 101 es una elección imperdible. Y para terminar, les recomiendo Cucur o The Pitt. Esta es un poco más intensa y dramática que las anteriores, pero también es súper adictiva. Nos cuenta la historia de una familia que controla el barrio más peligroso de Estambul, conocido como Cucur. Cuando un nuevo grupo criminal intenta tomar el control del barrio, la familia se ve obligada a luchar para proteger su territorio y a sus seres queridos. La serie está llena de acción, de drama, de intrigas y de personajes complejos y fascinantes. Además, la banda sonora es impresionante y la fotografía es espectacular. Es una serie que te mantiene al borde del asiento desde el primer capítulo y que te hará reflexionar sobre temas como la lealtad, la familia y la lucha por el poder. Aunque quizás no sea puramente romántica, las relaciones entre los personajes tienen un peso muy importante y el amor, en sus diferentes formas, es un motor fundamental en la trama. *** Cucur, un infierno urbano donde la familia es la única ley. *** Cucur es una serie que te sumerge en un mundo oscuro y violento, pero también te muestra la importancia de la familia, la lealtad y el honor. La serie se centra en la familia Koval, que controla el barrio de Cucur, un laberinto de calles estrechas y edificios decadentes donde la ley la impone la familia. Cuando un nuevo grupo criminal intenta tomar el control de Cucur, la familia Koval se ve obligada a luchar para proteger su territorio y a sus seres queridos. La serie está llena de acción, de tiroteos, de persecuciones y de peleas cuerpo a cuerpo que te mantendrán al borde del asiento. Pero Cucur es mucho más que una serie de acción, es una historia sobre la familia, la lealtad y el sacrificio. Los personajes son complejos y están llenos de contradicciones. La serie te hace reflexionar sobre el bien y el mal, sobre la justicia y la venganza, y sobre la importancia de proteger a los que amas. La banda sonora de Cucur es un elemento fundamental de la serie, creando una atmósfera oscura y opresiva que refleja la realidad del barrio. Las canciones, interpretadas por artistas turcos reconocidos, se han convertido en un símbolo de la serie. La interpretación de los actores es sobresaliente, transmitiendo la fuerza, la determinación y la vulnerabilidad de los personajes. La serie te atrapa desde el primer capítulo y te mantiene enganchado hasta el final. Si buscas una serie que te haga sentir la adrenalina corriendo por tus venas, te haga reflexionar sobre los valores morales y te muestre la importancia de la familia, Cucur es una elección acertada. Prepárate para un viaje al corazón de un infierno urbano donde la supervivencia es la única ley. Bueno, mis queridos seriéfilos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta selección de series turcas que a mí me tienen completamente enamorada. Como han visto, hay opciones para todos los gustos, desde comedias románticas ligeras y divertidas hasta dramas intensos y emocionantes. Lo importante es que se dejen llevar por la magia de estas historias y que disfruten de cada momento. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil para descubrir nuevas series que los hagan suspirar y emocionarse. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series les llama más la atención? ¿Han visto alguna de ellas? ¿Tienen alguna otra recomendación de series turcas que les hayan gustado mucho? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean amantes de las series turcas, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de amor, de series y de mucha felicidad. Adiós.